Hola lectores, hoy vengo con un vídeo improvisado y breve, va a ser un vídeo relámpago que quiere complementar en un detallito al vídeo que ya publiqué hace unas cuantas semanas sobre la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. ¿Por qué hago este vídeo? Porque ha pasado algo en los últimos días y no me quiero quedar sin mencionar ese tema porque me lo habéis empezado a preguntar por Instagram. Iba a responder por ahí con una story, pero he llegado a la conclusión que era mejor dejarlo en forma de vídeo para que se pueda ver después del otro. El tema es que la editorial Edelvives va a publicar en breve una nueva edición del retrato de Dorian Gray. Bueno, cuando suba este vídeo ya la habrá publicado, ya habrá llegado a librerías. Y se trata de una edición inédita, es una edición diferente a las que hablamos en el otro vídeo y por eso creo que es importante destacarlo. Luego os contaré la historia de cómo me enteré de que iba a salir esta edición, que fue gracias a uno de vosotros. Luego os lo explico. Pero para empezar vamos a hacer un breve resumen de las versiones que hay, que no ediciones, las versiones que hay de esta novela para que yo os pueda explicar qué es lo que ha hecho la editorial Edelvives en su nueva edición. Recordad que os dije que había una versión mecanografiada por el autor de 13 capítulos, que es la primera. Tenemos la versión manuscrita también, que aún se conserva, no la mencioné en el otro vídeo. De hecho, hay tesis doctorales enteras hablando de cómo Oscar Wilde, al pasar del texto manuscrito al texto mecanografiado, ya se habría autocensurado por miedo, pero bueno, esto lo dejamos, vamos a simplificar. Él tiene un texto mecanografiado de 13 capítulos que le pasa al editor de la revista. El editor se asusta muchísimo cuando lee la novela por el tema inmoral, por el tema homosexual, etc. Y lo que hace es, sin decirle nada al autor, suprime hasta 500 palabras, frases e incluso párrafos enteros y publica la obra de esta manera en el número de julio de 1890 de la revista. Hay un sonado escándalo que ya vimos y después, por la presión social, en la forma del libro que se publicó en 1891, Oscar Wilde introdujo muchísimos cambios. Por un lado, censuró muchas cosas de estos 13 capítulos iniciales que le había entregado al editor, sobre el tema homosexual, sobre el tema inmoral, todo lo que no encajaba con la moral victoriana, y luego aparte escribió 6 capítulos más que alargaban la trama, añadían incluso una familia de personajes entera y además se dividió el último capítulo, con lo cual tenemos una novela final de 20 capítulos. Entonces era habitual en la época que un autor entregara su documento al editor de la revista, la novela se publicara por entregas o de forma única, como fue este caso, porque no era una novela muy larga, y finalmente el escritor hacía una revisión última de lo que se había publicado, sobre todo cuando era una novela por entregas, que pasaban años hasta que se publicaba entera, como en el caso de Charles Dickens, por ejemplo. El autor hacía una revisión general y ya se publicaba en forma de libro. Entonces, los cambios que solía haber en esta versión final, pues normalmente no eran muy grandes, eran más bien pues de tema estilístico, modificar alguna palabra, algún nombre de lugar o de persona. Por ejemplo, en el caso de Charles Dickens, con la novela Oliver Twist, creo que no fue en la primera edición del libro, sino mucho más tarde, que hubo muchas quejas por el tema del judío Fagin, porque había como referencias negativas, ¿no?, al tema judío, ¿no? Judío aparecía como el delincuente, como el usurero, como el avaro. Y Charles Dickens acabó cambiando todas las referencias a este personaje en la novela. Esto era lo habitual, pues una revisión general final en la que se podían cambiar pequeñas cosas en función pues, de cada obra, de cada época, etc. Claro, luego hay casos que no son normales, como es el caso del retrato de Dorian Gray, que pasamos de 13 capítulos a 20. Estamos hablando de una novela a la que se le añade casi un tercio de las páginas que tenía. Entonces, el tema de las revisiones que hacían los autores sobre su propia obra, pues es un tema complejo, es un tema con muchas variantes. Y si os habéis fijado, muchas veces cuando leéis una novela siempre se suele indicar en qué texto se ha basado el traductor, porque muchas veces una novela tenía una primera edición en libro, pero luego en la segunda y en la tercera también el autor hacía revisiones, con lo cual a veces existen muchos textos definitivos con cambios. En todo caso, no hay que menospreciar ninguna de las fases de creación del autor, todas son importantes.
tampoco la primera, la que todavía no se ha publicado, lo que a veces se le llama, para mí es mal llamado, borrador. Que se lo digan a Thomas Hardy. Thomas Hardy, ahora que me acabo de leer Jude el Oscuro, me ha hecho mucha gracia que en el prefacio, que se incluye en la edición de Alba, el prefacio a la primera edición en libro de la novela en 1895, precisamente más o menos en la misma época de Oscar Wilde, en el prefacio el autor te aclara que tanto en el caso de Tess de los Duberville como en el caso de Jude, como sabía que se iba a armar la Mario Morena cuando se publicara en la revista, y además el editor ponía muchas pegas, muchos problemas a determinados temas peliagudos que trataba en esas dos novelas, lo que él hizo fue tener la novela escrita desde el principio, como borrador, digamos, y entonces no le dio al editor de la revista todos los capítulos, se quedó unos cuantos. Se publicó en la revista y luego, cuando más o menos se hubo calmado la cosa, pues ya sacó la novela entera original en forma de libro, tal como él la había concebido y como él la quería. ¡Qué listo! Entonces, a partir de aquí, ¿qué ediciones tenemos de El retrato de Dorian Gray? Hasta hace poco siempre se había publicado la versión definitiva en forma de libro de 1891, la de 20 capítulos, en la que se censuraba todo el tema homosexual, inmoral, etc. Esa es la que habíamos leído todos. Yo tengo esta edición de Valdemar, que es la primera que leí, que es traducción de Sonia Torreblanca, y luego tengo esta de Austral, que es traducción de Mauro Armiño. La versión larga siempre ha sido la más valorada porque es la que se publicó al final, porque tiene el argumento más largo, porque gustan mucho las partes añadidas y porque yo creo que como Oscar Wilde solo publicó una novela, nos da mucha pena eliminar partes de todo lo que escribió y porque es muy bueno lo que escribió, con lo cual, pues bueno, se había publicado siempre así. El caso es que en 2011 la Harvard University Press publicó una edición basada en la versión original de Oscar Wilde, en los borradores, es decir, solo en los 13 capítulos que él había escrito de entrada. Es decir, era una edición que pretendía rescatar la novela original tal como la había concebido Oscar Wilde antes de la hecatombe que sufrió en la sociedad victoriana, ¿no? Entonces, desde entonces han aparecido dos novelas en España, dos ediciones, que se llaman Sin censura. Creo que son diferentes. La primera es la del Reino de Cordelia, que se publica en 2017, que es traducción de Victoria de León, que se basa en esta edición que os decía de 2011, ¿de acuerdo? La que coge el borrador de Oscar Wilde. Pero luego, 2 años después, se publica en Belvedere, la editorial Belvedere, traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, una edición muy parecida a esta, pero que se basa en la edición publicada en la revista, aquella que hemos dicho que le faltaban 500 palabras, ¿de acuerdo? Supongo que lo hacen porque la consideran más oficial, porque está publicada, la otra no lo estaba. Yo creo más en la versión inicial, pero bueno, eso ya como os digo, ya va a gustos. Cada novela indica en qué texto se ha basado la traducción y cada uno lo justifica a su manera. El resto de ediciones que hay en España se basan en la versión extendida de la novela, la que publicó Oscar Wilde en 1891 en forma de libro, que tiene 20 capítulos y que es una versión que amplía el argumento y suprime todas las partes delicadas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la editorial Edelvives? Yo la primera noticia que tuve de esto fue gracias a uno de vosotros, a un usuario que se llama Superzorro, que me dejó un comentario en el otro vídeo de Dorian Gray que dice lo siguiente. Gracias por el vídeo, María. Edelvives va a sacar uno con traducción de Mauro Armiño e ilustrado por Benjamin Lacombe. Pone que recupera los pasajes censurados del original, pero al mismo tiempo dice que son 20 capítulos. No me cuadra mucho, habrá que esperar. Yo cuando leí esto quedé en shock. Fue como una revelación. Me dije, pues claro, pero qué gran idea, pero cómo no se nos había ocurrido antes. Y entonces me llegó otro comentario de Chelo, que es una booktuber y bookstagrammer que conozco personalmente, que es muy maja, y que su libro favorito es El retrato de Dorian Gray. Y que me acabó de confirmar mentalmente lo que acababa de leer en el otro comentario. Me dijo lo siguiente. Me ha encantado el vídeo, María. El retrato de Dorian Gray es mi libro favorito y me encanta descubrir más cosas sobre él. A mí me encantaría que saliera una nueva edición que añadiera todos los componentes suprimidos de la versión sin censura en la trama más completa de la versión censurada. Y aquí me dije, Chelo, estás de enhorabuena porque creo que lo que tú deseas es lo que me ha dicho el otro usuario que va a hacer Edelvives.
Me quedé pensando en esto y a los pocos días ya empecé a recibir mensajes en Instagram preguntando qué era esta edición que sacaba Edelvives, pero claro, como todavía no la tenemos, pues no podemos confirmarlo, ¿no? Entonces yo le he preguntado a la editorial, para no decir ninguna tontería, para confirmar que mis sospechas que me había dicho este usuario eran realmente así, y sí, me lo han confirmado, y os lo leo literalmente, os leo lo que pone en la nota del editor. Esta traducción del retrato de Dorian Gray incluye las frases y expresiones que fueron suprimidas en la versión ampliada de la novela publicada por Tal en 1891. Es decir, vuelven a incluir todo lo que se censuró en la edición del libro, la definitiva que ha circulado siempre, en 1891. Y luego te aclara de dónde lo han sacado. Y dice, las variantes marcadas en el texto de esta edición en color gris se basan en la edición comentada y sin censura de la obra editada por Nicholas Frankel en 2011. Es decir, ¿qué han hecho? Han cogido la versión original de Oscar Wilde, la que no tenía censura, la que publicó en 2011 Harvard University Press, es decir, han cogido lo que publica El Reino de Cordelia, con otra traducción, esa traducción es de Mauro Armiño, y le han añadido los capítulos extra que escribió Oscar Wilde para ampliar la versión definitiva de 1891 en forma de libro. Es decir, la edición de Edelvives es la extendida, es la completa de 20 capítulos, pero de estos 20 capítulos, los 13 que fueron censurados en la versión de 1891 en forma de libro, no lo están, porque esos 13 capítulos los han tomado de referencia del borrador, del original que había escrito Oscar Wilde. Es decir, es lo que quería Chelo. Ella quiere poder leer la obra entera de 20 capítulos porque le gusta ese alargamiento de la trama que hizo Oscar Wilde, pero quiere que los capítulos que ya se habían escrito al principio, esos 13 iniciales, no tengan esa censura que autoimpuso Oscar Wilde por el tema de que no se aceptó el tema homoerótico. O sea, ella quiere poder leer cómo Basil habla de su amor por Dorian Gray, no del amor por el arte, ni de por su amistad. Entonces, cuando Edelvives dice en la nota del editor que el conjunto constituye una traducción íntegra e inédita del manuscrito de Oscar Wilde, es totalmente cierto, nadie había hecho esto. A nadie se le había ocurrido coger una parte de la edición definitiva, pero coger la otra parte de la versión inicial para tener la obra completa, pero lo mínimo de censurada posible. Estoy pensando además que esta novela tiene una ventaja, y es que es como un 2 en 1. Porque si tú la coges y en vez de leerte los 20 capítulos, te saltas el 3, el 5 y el 15, 16, 17 y 18, te estás leyendo la versión original de Oscar Wilde, la versión sin censura, la inicialmente proyectada. Y si te la lees entera, pues tienes todo lo que escribió y además quitándole al máximo toda esa censura. Que ya os dije que los capítulos añadidos también están destinados a censurar un poco la obra en el sentido de darle una imagen de novela normal de la época victoriana. Si leéis solo la de los 13 capítulos, veréis que es muy diferente de la otra. No hay mujeres, no hay comedia social, etcétera, etcétera. Bueno, yo os imagino en vuestras casas diciendo, pero es que yo tengo esta otra, no os agobiéis demasiado. Al final lo que os estoy contando es muy para frikis y para personas que esta novela les gusta en especial y que seguramente coleccionan varias versiones, como imagino que hace Chelo. Al final, si os habéis leído una o la otra, la habréis disfrutado igual. Ya hay gente que solo ha leído la original y está tan contenta, y yo toda la vida había leído la definitiva, la censurada, y a mí me encantó. Además, yo creo que las partes más bonitas, más poéticas, ya estaban en los 13 capítulos iniciales. Lo que os digo, no os agobiéis demasiado, yo solo quiero informar y que sepáis un poquito qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que estáis comprando, ¿no? En serio, que no quiero provocar crisis, pero ya os digo que si os leéis la novela, sea cual sea la versión, y os encanta, tendréis tendencia a investigar sobre el tema y acabaréis queriendo leer las dos versiones, la breve y la larga, por un tema de conocer. Es una novela que hay que entender en su época, porque si la hubiera publicado ahora, dudo mucho que hubiera pasado de 13 capítulos a 20, por mucho que lo hubiera revisado. Pero bueno, en todo caso, leed todos a Oscar Wilde, todo lo que tiene, porque es maravilloso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya aclarado algo y no lo contrario.
Y nos vemos dentro de 2 semanas con el vídeo de Robin Hood, que también tiene su miga, que hablaremos de plagio, de derechos de autor, de colaboradores fantasmas y de muchas otras cosas muy interesantes. Y hasta entonces, leed mucho.